muy buenas noches, ¿cómo están? Son las 19:01, 20 grados la temperatura. Jornada agradable la de este día martes. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. El saludo también a todos los compañeros, a los televidentes que ya nos acompañan aquí en otra edición más de Puntos de Vista. Bueno, ¿qué tal, Jorgito? Excelente, Carlos. Un saludo para vos, también para Fernanda, para Julio y para toda la teleaudiencia. Y mucha información que compartir con nuestros televidentes en esta noche. Bueno, ¿qué tal, Julio? ¿Hay fútbol esta noche? Hola, Carlos. Sí, hay varios partidos del campeonato local. Empezó la Copa Paraguay, también la Copa de Integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Así que tenemos mucho contenido en este intervalo de 2 horas hasta las 21 horas, Carlos. Bueno, sin duda alguna, ustedes saben, no podemos estar, excepto a lo que está aconteciendo, relacionado a lo que nuestro país está conmocionado por los hechos acontecidos en Colombia, en la isla Barú, Sí, ¿verdad? la De isla Cartagena, la muerte, el asesinato, el crimen del fiscal Marcelo Pecci a cargo de la mafia, ¿verdad? En este caso sicarios colombianos. De acuerdo a toda la información que se maneja, no solamente acá, sino allá también, podría haber sido por un encargo hecho aquí en Paraguay. Eso se está investigando. Realmente es terrible. He escuchado expresiones de muchos fiscales. Vamos a ver si lo podemos encontrar al fiscal Delfino, a ver si lo podemos tener a él, porque es uno muy cercano. Sí. Es muy cercano. Hay muchos fiscales. La fiscal general de Estado también nos ha comentado en el día de hoy, en conferencia de prensa, de cómo lo tenía él como uno de los fiscales en el cual se le daba esos casos más arriesgados y más difíciles. Exactamente. De hecho, que ella mencionaba que participó de la boda, fue el último momento en el cual ellos se vieron, le hizo el anuncio el fiscal Marcelo Pecci a ella de que iba a volver a ser madrina, haciendo alusión al hijo que ellos estaban esperando. De hecho, que tengo entendido que, si no recuerdo mal, incluso ella fue una de las testigos del casamiento de él. Y ahí veíamos la fotografía y haciendo alusión a los últimos momentos y las últimas fotos con vida de Marcelo Pecci con su señora. Esta foto, que decían el cual anunciaban justamente el tema de... Esto fue hoy tempranito, ¿eh? 2 horas antes. Qué bárbaro. 2 horas antes de lo sucedido, lastimosamente. Bueno, está el fiscal Delfino en contacto con nosotros. Te agradecemos muchísimo, fiscal. Sabemos el momento que están pasando. Los pésames a toda la familia. Sé que ustedes eran muy buenos amigos y también muy allegados en todo lo que tiene que ver con el trabajo. Terrible realmente esto acontecido con Marcelo, fiscal. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a tus compañeros y a toda la audiencia por el sentimiento de pesar que a través mío me hacen llegar principalmente a la institución, ¿verdad?, a la cual Marcelo representaba y del cual formó también parte. Bueno, un antes y un después de esto, Federico, porque tuvieron muchas cosas, hubo fiscales amenazados, bueno, muchas cosas pasaron ustedes en toda esta etapa de investigación, pero aquí hay un antes y un después de este hecho acontecido en Cartagena, Federico. Claro, acá la criminalidad organizada acaba de cruzar una línea que no debió nunca haberla cruzado, y que es un atentado no solamente contra la vida de un integrante de un órgano extrapoder, como en este caso al Ministerio de la Fiscalía, sino que es un atentado contra todas las instituciones democráticas de nuestro país. Es un atentado contra la institucionalidad propia del Estado paraguayo. Este es un punto de inflexión que nos llama a la reflexión a todos, ¿verdad?, a toda la ciudadanía, a todas las autoridades, de contra quién estamos luchando, los lugares en donde la criminalidad organizada está permeando y que tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Y todos juntos como nación debemos encargarnos de esta lucha, ¿verdad?, cada uno desde los lugares que nos correspondan. Claro, Federico, aquí es una situación de la cual se analiza mucho y recordamos un poquitito por acá, sabemos que hay muchos casos que llevaba Marcelo actualmente, ¿verdad? Esas investigaciones que eran bastante fuertes. Vos sos otro de los considerados fiscales que está también en esa misma línea.
Y aquí es hablar, con esto que es asustarles, es hacerle correr a los fiscales, es dejar de lado, es decir, ahora ya no vamos a investigar más como antes. ¿Eso se puede llegar a sentir entre ustedes, Federico? Y mira, el legado que deja Marcelo nos ayuda a redoblar esfuerzo, ¿verdad? Y de enfrentarnos y de ver contra quién enfrentarnos, pero nunca bajar la guardia, ¿verdad? Y más que nunca asumir el compromiso de nuestra misión, ¿verdad? De nuestra labor, de lo que alguna vez juramentamos al ocupar este lugar. No solamente nosotros como unidad especializada, sino que todos los colegas, ¿verdad? El que está en las otras unidades especializadas, el que está en las barriales, los colegas que están en el interior del país y los que están en las zonas fronterizas. Más que nunca asumir un compromiso y de ponernos no solamente la camiseta del Ministerio Público, sino que la albirroja en este caso. Y no solamente el Ministerio Público, sino todos, todos, tanto del ámbito público como privado. Pero es un llamado de atención y es un golpe fuerte, como te dije, a las instituciones de la República. Y aquí se está hablando, y de acuerdo a las primeras informaciones, Federico, sabemos que son muy preliminares en todo esto, pero ya con puesto inclusive el propio comandante de la policía, ya de Colombia, los fiscales que están investigando, ahora va un grupo de Paraguay, ya han tirado la fotografía de una persona que está siendo buscada, identificada en la zona del hotel. Inclusive ya ellos han publicado, si nosotros también ya lo estamos haciendo porque está siendo buscado, de algo como un seguimiento que le estaban haciendo a Marcelo, y muchos dicen que a lo mejor ya lo estaban siguiendo desde aquí y ya llegan a comentar como el hecho de que el encargo pudo haber sido desde Paraguay. ¿Casos podrían haber llevado esto desde aquí, Federico? Y mira, no podemos descartar nada. No podemos absolutamente descartar nada. Hay un equipo que va a Colombia ahora para ayudar a los investigadores de allá sobre algunos datos. Acá quedamos el doctor Lescano y yo para ir recabando también datos y ver qué informaciones que vayan surgiendo y que se puedan diligenciar con mayor rapidez se puedan hacer desde aquí. Pero todas las aristas tenemos que tenerlas en cuenta hoy, ¿verdad? No podemos descartar ninguna. Y en cuanto a la materialización del hecho, categóricamente hay indicios ineludibles de que se trató de un asesinato por encargo, y para la movilización, para cumplir con ese plan, se tuvo que haber movido mucha infraestructura, y esa infraestructura es propia de la criminalidad organizada, así como el modus operandi de la que se realizaban los hechos conforme a las informaciones que van llegando de Colombia. Fiscal, antes que nada, mis pésames, le saluda Fernanda. ¿Ustedes estuvieron hablando en estos últimos tiempos? ¿Él comentó algo en una relación de ustedes también que no solo se basaba en el trabajo, imagino, sino también en un compañerismo a tiempo completo, ¿no? Sí, claro. Siempre teníamos nuestras mesas de trabajo en donde compartíamos información sobre las distintas causas que teníamos, ¿verdad? Porque formábamos equipos de trabajo en donde estábamos todos, o también las causas que se nos asignaban en forma personal. A cada uno también podría guardar relación con las causas complejas que veníamos realizando también, ¿verdad? Entonces era un intercambio continuo de información entre todos los colegas, no solo de la unidad, sino también de otras unidades, ¿verdad? ¿Y él en estos últimos tiempos les comenta algo acerca de su seguridad? ¿Reforzó? ¿Tenía algún tipo de información adicional respecto a lo que podría llegarle a pasar, algún tipo de amenazas? Se nos cortó. A ver si podemos... A ver, ¿Federico? Hola. Sí, ahora sí, te escuchamos. Hola, perdón. Sí, ahora sí. No, por lo menos no nos hizo llegar nunca esa información, ¿verdad?
Y si así no existiera, se hubiesen tomado las medidas, ¿verdad? Claro. Pero no solamente en cuanto a que a él le llegue, sino que a todos, ¿verdad? Ese es el espíritu del cuerpo, por lo menos que teníamos y que vamos a seguir teniendo en cuanto a ese intercambio de información y que nos podría afectar en las investigaciones o a nivel personal, ¿verdad? Fiscal, usted mencionaba, le saludo a Jorge Escurra, en torno a lo que mencionaba hace cuestión de segundos nada más, sobre redoblar esfuerzos luego de esto. ¿Se tienen los recursos necesarios por parte del Ministerio Público para combatir el crimen organizado en Paraguay, fiscal? Mira, en la medida de las posibilidades las hacemos, ¿verdad? Es de público conocimiento que una de las instituciones más golpeadas en cuanto a su presupuesto es el Ministerio Público, desde hace 4 años. Constantemente nos vienen reduciendo el presupuesto. Pero también tenemos aliados estratégicos como los Estados Unidos, el Brasil, Chile, Argentina, Colombia mismo, que nos ayudan a la constante capacitación. Pero aquí no solamente es en cuanto a la criminalidad organizada, sino que también a la criminalidad común, a esa criminalidad que deben enfrentar los colegas que te dije, que están en el interior del país, que están en las otras unidades del Gran Asunción, de Asunción, y cuesta. Yo sé que muchos, todos, ponemos nuestro granito de arena para poder ir haciendo lo que respecta a nuestro trabajo. Fiscal, es una etapa todavía muy primaria, muy incipiente de la investigación y estamos en una etapa de muchos dimes y diretes, se formulan muchas hipótesis y considerando el relacionamiento muy estrecho que vos tenías con él y reforzando la pregunta de la compañera también, Fernanda Chamorro, ¿en algún momento él te mencionó alguna suerte de preocupación que tenía con respecto a algún caso puntual, alguna investigación específica en la cual estaba inmiscuido el fiscal? No, en absoluto. En absoluto. Federico, ¿cuándo hablaste por última vez con él? Y con él hablé unos días antes de su casamiento. Pero no habrá sido de temas fiscales, más bien de lo que le estaba por pasar, digamos, en la vida privada, ¿eh? Y hablamos un poco de todo, hablamos de su guaraní, hablamos de mi Olimpia, hablamos del paso que iba a dar, pero la comunicación principal primero fue por una cuestión laboral, ¿verdad? Y después ya entramos en los otros detalles. Claro, el momento más feliz de su vida, ¿verdad? Porque estaba pasando una etapa muy importante con el anuncio que hacían también. Nosotros nos toca también de cerca por una periodista que muchos seguimos y era como un anuncio de lo que venía para ellos, ¿verdad? Inclusive esa foto terrible para hoy pensando, claro, ¿verdad? De ese zapatito ya anunciando, sí, la criatura. Es un momento muy triste, Federico, ¿eh? Sí, es un duro golpe. Es un duro golpe. Es un golpe muy duro. Mencionaban, fiscal, otras personas que estuvieron hablando también con nosotros. Es quizás una guerra en la cual uno de los dos lados se deja estar y piensa que todo está bien, piensa que todo está tranquilo contra el crimen organizado y termina atacándoles nuevamente de esta forma, ¿no? Y la lucha contra el crimen organizado es una lucha constante. Los 365 días del año, 24/7. Bueno, pero como te dije al inicio de la conversación, y no solamente a vos, sino que también a tus otros colegas con los que me ha tocado hablar, aquí se cruzó una línea, ¿verdad? Que nunca esperamos que nos suceda. Que estaba dentro del presupuesto, ¿verdad? Pero que nunca esperamos que no suceda. Y bueno, ahora tenemos que ser proactivos y reactivos ante esta situación y bueno, seguir poniendo nuestro mayor esfuerzo
combatir este flagelo no solamente nacional, sino que con raíces internacionales también, ¿verdad? Un poquito para entender la investigación. Los fiscales que van de aquí de Paraguay junto a efectivos policiales también conocedores del crimen organizado, van para colaborar, digamos, con la investigación allá en Colombia. Y decías que quedabas vos también con colegas para aportar, digamos, una investigación también paralela aquí a nivel de Paraguay, o ¿cómo sería eso, Federico? No, y coadyuvar con lo que vaya surgiendo de Colombia, con la necesidad de información de Colombia, entonces se va coadyuvando. ¿Eso significa que podría tener ramificaciones en el país, Federico? Y no se descarta en absoluto. Fiscal, los pésames de vuelta a todo el grupo de fiscales, a ustedes que son muy amigos también y a toda la familia, en nombre tuyo también a toda la familia de Marcelo. Así que un abrazo grande y gracias, fiscal. Muchísimas gracias y muy buenas noches a ustedes y a la audiencia. Bueno, el fiscal Federico Delfino, momento difícil realmente para todo el grupo porque ellos tienen que seguir investigando y vamos a ver qué pasa con las causas también de Marcelo Pecci. Y hay que ver, cuando uno le pregunta las ramificaciones en Paraguay, mucha gente, ¿por qué se dice Paraguay? Y porque evidentemente él no tenía ninguna causa en Colombia, ¿verdad? Tiene que ver con algo que haya afectado acá. Uno diría, no, pero lo que investigó acá puede tocarle a alguien de Colombia. Sí, perfecto, pero también tiene que ver acá. Ahora, es una pista por ahí, Carlos, compañeros, el hecho de que el gobierno colombiano ya haya dicho de que hay una posibilidad importante de que estos sicarios los hayan seguido ya ellos desde nuestro país. No, acá lo que todos son especulaciones dentro de la investigación. Sí. Evidentemente ellos son muy rápidos. Esta fotografía, ¿podemos ponerla a pleno, por favor? Que es la que ellos divulgaron ya. En la búsqueda, ellos identifican a esta persona, ponen una línea segura, ¿verdad? No, ¿podemos poner de vuelta? La foto. A ver. Ahí está. Aquí ellos ya lanzan esto como una búsqueda, ¿verdad? Claro, ayudan a identificar a esta persona. Esto es en el lobby, en la zona de la playa, como se ve en el fondo, parece como un barcito ahí atrás, ¿verdad? Adyacencia del hotel, claro, aparentemente. Inmediaciones de Cartagena, decían las autoridades. Claro, y a quien identifican como una de las personas que habría estado siguiendo a Marcelo Pecci, ¿verdad? Esa es la situación de lo que estamos viendo nosotros y que la Fiscalía ya y la Policía ya tiró como información. A cuestión de horas nada más. Sí. En cuestión de horas de sucedido todo lo ocurrido, ya rápidamente ellos se mueven con sus operativos de inteligencia para poder, en este caso, ir viendo ya las primeras imágenes de uno de los dos. Claro. Y aquí también se destaca también, por lo menos la última información que estoy leyendo aquí de medios colombianos, es que sospechan de que se tratarían de extranjeros. Para ellos son extranjeros, según los testigos que alquilaron esta moto acuática por 200.000 pesos, según refiere aquí la página lafm.co, que es de Colombia justamente, y menciona de que según estos testigos, las personas quienes alquilaron estas embarcaciones eran extranjeros para ellos. Sí, evidentemente que todo es muy complejo, ¿no? Porque también las autoridades colombianas decían que van a hacer una exhaustiva investigación a todas las personas que viajaron en el mismo avión que ellos. Ahora, es medio complicado que los sicarios vayan en el mismo avión, ¿verdad? Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Además, hay que ver. Es cierto lo que decís también. Es un poco difícil esto. Hay gente que va a investigar y conoce perfectamente esto. Bueno, y lo convocamos también, agradecemos mucho porque evidentemente tiene que ver con un momento que se está viviendo a nivel de fiscalía o gente que estuvo trabajando también con Marcelo Pecci. Está el doctor Arnaldo Yucio. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? La disculpa del caso, probablemente sea un poco más. Bueno, vamos a tratar porque, y vamos a ver si no se nos entrecorta, por favor, la comunicación, porque me parece sumamente importante. Acabamos de cortar la comunicación, Arnaldo, con el fiscal Federico Delfino y decía que con esto este grupo mafioso ha pasado una línea que nunca antes pasó, ¿verdad? Y aquí se habla ya de un golpe muy, pero muy fuerte como país ya a toda esta estructura de justicia por parte de la mafia. Es una situación en la cual estamos viviendo en este momento y así decíamos nosotros, un antes y un después de lo que ha pasado con Marcelo Pecci allá en Cartagena, Arnaldo. Totalmente. Yo creo que lo de Marcelo
Y mira acá, te puedo imaginar, no pensé que íbamos a estar eso al aire, ¿verdad? Pero mira, Carlos, yo creo que acá peor de los escenarios es que esto se dio como hoy se está analizando. Yo creo que los cuidados hay que especificarlo, hay que implementar con diferentes actores del sistema. No creo que sea el único objetivo, Marcelo es uno de los fiscales. Arnaldo, voy a pedirle a Arnaldo a ver si no podemos llamarle telefónicamente, porque tenemos muchos problemas para tener esta comunicación con él y a lo mejor telefónicamente lo sacamos. Te llamamos de vuelta, Arnaldo, para tener, pues me parece sumamente importante lo que está diciendo también. Hay que recordar que Arnaldo Yuse también fue fiscal, fue investigador también, estuvo a cargo de la seguridad también del país, ¿verdad? Estuvo también con el tema narcotráfico dentro de la Senat y como ministro del Interior. O sea, hay muchas situaciones que se plantean. Aquí hablar un poco del momento que está viviendo el país, o sea, la envergadura de esto. Es decir, nosotros hablamos de, claro, acá estamos hablando del asesinato de un fiscal que está investigando al crimen organizado. Sí. Y son muchos los casos justamente que tenía Marcelo Pech, que estaba investigando. Por ejemplo, podemos mencionar el último a ultranza, también el caso, por ejemplo, del homicidio de la hija del gobernador en Amambay y muchos otros casos Estuvo más. con el caso de Schwarzman. El caso de Vita Aranda también. Sí. Acá, no de muy cerca, pero estaba. Hay que recordar nomás que son otros los fiscales que estaban a pleno y él coadyuvaba. Lo mismo a ultranza también. Él no es el investigador principal, pero colaboraba. Ahora sí estaba con el tema Schwarzman, que sí es una situación que ustedes saben que a partir de ahí ha surgido una cantidad de cosas por el tema de ultranza. Está de vuelta, Arnaldo. Bueno, ahora sí te escuchamos mejor, Arnaldo. El tema es que hablamos un poco de esta situación y hablabas vos de reforzar la seguridad, decías. Sí. Yo creo que tenemos que ampliar el esquema de seguridad personal, o sea, autoprotección y también la seguridad que nos pueda brindar el Estado, ¿verdad? Marcelo, así como otros, otros fiscales están hoy enfrascados en una lucha muy importante contra el crimen organizado en general. El narcotráfico en particular, creo yo, es el objetivo que hoy estuvo siendo, que hoy terminó con la vida de nuestro amigo Marcelo, ¿verdad? A Colombia le interesa el narcotráfico, a la criminalidad organizada colombiana es el objetivo principal del narcotráfico, deben cuidar su territorio. Por eso creo que Marcelo fue el primer objetivo, ¿verdad? Y lo que te digo, y digo primer objetivo porque no podemos descartar de que otros estén en una misma línea, ¿verdad? No tiene mucho sentido que sea solo Marcelo, ¿verdad? El mensaje yo creo que es justamente para amilanar y para destruir moralmente a los funcionarios que están hoy persiguiendo a estos sectores de la criminalidad organizada. Acá hablamos nosotros de un momento difícil, Arnaldo, y de la situación del cual uno dice, hoy estamos copados. Hace mucho decíamos nosotros, no llegan el sicariato a Asunción. No llega a Central, decíamos primero. Después no llega a Asunción. Esto está avanzando. Ahora ya el tema es atentados, asesinatos, ¿verdad?, contra autoridades que investigan los casos. Lo que pasa es que estamos hablando de un crimen de la criminalidad transnacional, ¿verdad? Obviamente el resultado de este enfrentamiento va a tener también consecuencias. Y Colombia, por eso no entendemos cómo Marcelo no tomó esa previsión, ¿verdad? Colombia es un objetivo, Colombia es
la génesis de la criminalidad organizada. Acordate que el EPP, sus integrantes se formaron ideológica y doctrinariamente por las FARC colombianas. El narcotráfico inició su ruta en diferentes lugares del mundo y una de ellas es la que pasa por Paraguay, ¿verdad? Obviamente que van a estar cuidando ese territorio. Aquí queda mucho por delante todavía. Hay que recordar que los investigadores hablan de lo que puede ser, y uno dice por el contexto de esto, lo decía el propio fiscal Delfino, que no se puede descartar las ramificaciones de que la orden podría haber surgido aquí en Paraguay. Ah, no, totalmente. De otra forma, no tiene sentido pues que allá en Colombia Marcelo sea un objetivo, ¿verdad? Per se, ¿verdad? Sí en Paraguay. Por eso hablaba mucho y hacíamos hincapié en el origen del crimen organizado como país, como Colombia, ¿verdad? Y yo creo que fue un tanto ingenuo Marcelo al tomar como destino turístico ese lugar, ¿verdad? Siendo quien es. Yo no creo, como escuché ayer en algunos medios colombianos, no creo que hayan sido paraguayos. No podemos asegurar 100%, ¿verdad? Pero por lo menos el encargo fue, creo, salió de Paraguay, pero el hecho fue cometido por locales. O sea, es muy difícil que uno que sea extranjero maneje las zonas, ¿verdad? Y principalmente el mecanismo de fuga en ese momento, ¿verdad? ¿No le parece que es un poco terminar culpando nuevamente a la víctima, decir que no debía tomar como destino turístico este lugar? Porque tampoco es que lo toman de sorpresa en una calle, en un lugar totalmente público. Estamos hablando de sicarios que tenían la información certera de que él estaba en una playa privada y hacen todo lo posible para llegar hasta esa playa. Sí, hablo en el sentido de que debió de haber previsto esa posibilidad y probablemente él en su mente no eligió una ciudad fronteriza o un país fronterizo porque precisamente está muy cercano al nuestro, ¿verdad? Eligió Colombia, pero Colombia es el origen de esos males, ¿verdad? Hay que ser precavido y yo le diría y le recomendaría, si vale algo mi recomendación, a los fiscales que están hoy en causa en unidades sensibles, que se cuiden, más que nunca, que se cuiden, tomen todas los presupuestos de seguridad personal y a nivel institucional también. Es fundamental, ¿verdad? Y no retroceder. Ahora no podemos esperar a que el crimen organizado concluya su mensaje, ¿verdad? Tenemos que hacer de que esto sea una llamada de atención y, por el contrario, redoblar esfuerzos contra estos grupos criminales. Y es un mensaje a la Fiscalía, a la Policía, a la Senat, ¿verdad? Después creo que es oportuna el momento como para reflotar la idea de una ley contra el crimen organizado con herramientas novedosas que te permitan luchar con herramientas legales en un mismo pie de igualdad, ¿verdad? Porque no puede una unidad de crimen organizado, tanto de la policía como del Ministerio Público, pelear con grupos transnacionales con las herramientas que hoy contamos. Es imposible pedirle éxito, ¿no? Doctor, decía usted que por ahí el fiscal no habrá tomado la precaución necesaria en cuanto a su seguridad personal. Particularmente yo
Estoy de acuerdo con usted en ese sentido y le quiero consultar lo siguiente. ¿No le parece que la Fiscalía también, si bien haciendo la salvedad de que él estaba por una cuestión muy personal en playas de Barú, de Colombia, ¿no le parece que debería también la Fiscalía General tener un esquema de blindaje, un esquema de protección y de monitoreo permanente a los fiscales que tienen casos vidriosos a su cargo y en ese aspecto también dar ciertas recomendaciones a cada fiscal, doctor? Sí, coincido, pero tenemos que reconocer que en la situación en la que estaba Marcelo, imagínate, se casa, va del luna de miel, siempre quiere guardia o seguridad en luna de miel, ¿verdad? O sea, por eso Coco es el destino del lugar. Probablemente no pueda ir alguien con él de custodia o seguridad, pero sí cuidar o precautelar el destino en donde fuere. Bueno, es una situación bastante difícil. Ahora es empezar a seguir las investigaciones de lo que ocurre en Colombia y también a nivel de Paraguay. Gracias, doctor Arnaldo Yuste, muy amable. No, un gusto, ¿eh? Adiós. Gracias. Bueno, sin duda, hubo una conferencia de prensa, no sé si tenemos preparado eso para escuchar, Derlis, de la policía, una conferencia de prensa en los últimos minutos en donde hablan justamente de la investigación. Sí. Ellos ya están allá instalados en la isla Barú, ¿verdad? Ya la policía está investigando lo que pudo haber sido ese nexo, de dónde salieron, ¿verdad? Fiscales de Colombia también. Fiscales de Colombia también, ¿verdad? 500 millones de pesos colombianos están ofreciendo como recompensa. Por si ven a esta persona. Sí. ¿Cuánto sería 500? Y hay que calcular, ahí vamos a escuchar, porque en esta conferencia de prensa es que dan ese anuncio también. Vamos a escuchar un poquito. Fiscal General, con la Policía Nacional y todas sus capacidades a lo largo y ancho del territorio, que son grandes, desarrollar labores técnicas de verificación en el espectro, videos, fotografía a lo largo y ancho del territorio, no solamente en Cartagena. Segundo, por instrucciones del señor Presidente de la República, he tomado contacto con agencias federales de los Estados Unidos, tanto en Paraguay, aquí en Colombia, como en los Estados Unidos, para que organizamos un equipo internacional de búsqueda y localización de estos delincuentes, estén donde estén. Con varios jefes de la DEA y de otras agencias he hablado personalmente en el ánimo precisamente de que ampliemos. Estas horas son muy importantes siempre para el esclarecimiento de un homicidio, para que actuemos en conjunto, integradamente, para tener la mayor cantidad de información que nos permita localizar a los autores materiales, pero también más importante, a los intelectuales. Yo les pido, por favor, voy a terminar. Yo les pido con todo respeto. Gracias. Tercero, de igual manera he estado en contacto permanente con el gobierno de Paraguay. Tuve la oportunidad de hablar con el director general de la policía, con el ministro del Interior, asesores del despacho de la fiscal general y con la propia fiscal general de la Nación del Paraguay, para ponernos a disposición con las capacidades que ustedes acaban de escuchar. El señor fiscal general también así lo hizo. De manera que entre los dos países estamos trabajando cercanamente. Entre Paraguay y Colombia hay una cercanía de muchísimos años en el esclarecimiento de delitos, tanto en Colombia como en Paraguay. Ustedes recuerdan que hemos colaborado en el esclarecimiento de secuestros contra grupos terroristas en el Paraguay. En la Triple Frontera hemos ayudado también a esclarecer casos. Ellos nos han ayudado con casos de narcotráfico en Colombia y en América Latina. Por instrucciones del señor presidente y en coordinación con el gobierno paraguayo, están saliendo también en las próximas horas unos funcionarios de la Policía Nacional a ponerse a disposición, sobre todo en términos de cooperación de información, para que fluya rápidamente entre Paraguay y Colombia los elementos que nos permitan ubicar a los
autores materiales e intelectuales. De igual manera, el gobierno de Colombia ofrece una recompensa hasta de 500 millones inicialmente, que podrá ir subiendo. Esperamos poder en los próximos minutos también, de manera concertada con el gobierno paraguayo, hablando con la Policía Nacional, en términos de pedirle a la comunidad que nos ayude, de poder también con ellos tener concertadamente unos pagos de recompensa a nivel internacional, pero estas han sido instrucciones puntuales del señor presidente. Inicialmente, y lo quiero decir, porque puede aumentar en las próximas horas el monto de la recompensa. Inicialmente, y esto es importante, que lo quiero unir con el siguiente punto, ya la comunidad nacional e internacional dio Bueno, y este es el anuncio que hacen para presentar, ¿verdad? Permanentemente la fotografía con esto. Y ahí hacen el anuncio también de esto. Me queda un poco la duda porque nos están ayudando un poco en la conversión acá de los 500 millones, ¿verdad? 1.000 millones de guaraníes, me dicen acá. Sí. 1.000 pesos Por igual a eso, 2.000 guaraníes. Ingresando a esas páginas de conversores en base a la cotización actual, una casa de cambios específica aquí de Paraguay establece que la compra y venta del peso colombiano es entre 1.5 guaraníes cada peso colombiano a la compra y 3.5 guaraníes a la venta. Claro, claro. Acá estamos hablando de dos prácticamente, lo que dice. Si es 1.000 pesos de 2.000 guaraníes, sería más o menos hacerlo en dos. En 1.5 sería otro, ¿verdad? Pero aquí hablamos de 500 millones de pesos colombianos, que es lo que se ofrece como recompensa en este caso. Y supuestamente eso, con esta cotización actual, reitero, de una casa de cambios de aquí, de Paraguay, equivale a cerca de 1.700 millones de guaraníes. Ah, la bueno, más recompensa. entonces. Sí, más de 1.000 millones. Pero si hay 500, 500 millones de pesos colombianos equivale a 1.750 millones de guaraníes. Yo, por ejemplo, tengo una variación en cuanto al peso colombiano a dólar que me sale $122.000, o sea, $122.609. A dólar. Que convirtiendo en guaraníes sería 840.600. 840 millones. Sí, 840.651.000. Ese estaría entre los 1.000 millones. ¿Verdad? 836 millones de guaraníes dice acá, ¿verdad? Sí. Que es otra que cuando que hace la buscas conversión. rápido allí. Gracias, Miguel. Gracias por los bueno, el cálculo que están haciendo y nos están ayudando también pero es arriba de los 800 millones de guaraníes la recompensa que se está generando ahora por ubicar a esta persona en el lugar, ¿verdad? Inicialmente decía allí el policía. Claro, inicialmente sí, es cierto porque irían en todo caso después viendo lo que cómo podrían ir aumentando esos montos también. Claro. Porque hay que considerar de que aquí estamos hablando de que esta investigación, si es que no lo agarran rápido, bueno, ya empezará la gente a investigar. Y cuando más el monto es importante, al comienzo de la investigación la gente reacciona más rápido al ver a esta persona. Esto es lo último que hay con referencia a este tema, ¿verdad? Esta información y la conferencia fue dada hace minutos nada más. También en la isla de Barú están instalados ahí los investigadores y ahí también va la fiscalía en este caso para la investigación. Que por cierto, por lo menos el hotel donde se dio esta conferencia, según nos decía la compañera que estaba reportando desde el lugar, continúa recibiendo a turistas de diferentes partes del mundo y es más, mencionaba de que hasta 30 colectivos aproximadamente llegaron en la fecha porque es un hotel bastante concurrido. No está cerrado, el lugar por el hecho del atentado. Porque hay reservas ya con mucha anticipación, entonces por lo menos lo que decía la corresponsal de nuestro medio de Alba Visión mencionaba de que el turismo continúa en el sitio a pesar de esta situación. Claro, periodistas de RCN de Colombia que están haciendo el servicio también para nosotros, a quien agradecemos muchísimo, porque son gente que está permanentemente, igual que NTN 24, que son los dos canales que están colaborando con nosotros también la información, inclusive nos facilitaban esas imágenes del movimiento policial que hay en la zona, verá que en el resguardo también. Ustedes me avisan si por ahí tenemos ese reporte de la colega, minutos antes de la conferencia hablaba y comentaba con Silvio y con Aníbal
la situación en los alrededores del hotel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante saber, ahí inclusive vieron estas imágenes que se ven momentos después del hecho, ¿verdad? Hay una camilla en la cual trasladan a Marcelo Pecci, a quien tienen sobre la camilla en ese momento dado, lo traen hasta ese sitio y ahí la revisión correspondiente del cuerpo hasta que llegaban ahí los investigadores del caso, ¿verdad? Pero esto de que el hotel no se cerró, todo es medio raro. Uno pensaría que cuando ocurre este tipo de hechos, lo primero que harían, hubo un comunicado del hotel. Sí, hubo un comunicado oficial hotel, a través ¿verdad? del Twitter de este hotel bastante conocido, que tiene una cadena internacional incluso, donde no dieron mucha información, pero por lo menos confirmaron de que el guardia de seguridad que resultó herido, por lo menos no estaba grave, por lo menos resultó ileso, a pesar de ser baleado, según refería este comunicado del hotel. Generalmente el lugar del crimen también queda acordonado, Sí, o no, por lo menos esa zona. bajo protección esa Ese zona, lugar. ¿verdad? Es raro realmente que no se haya cerrado la playa y también En su totalidad. Sí, este es el comunicado de Cameron. El comunicado. Hoteles de Cameron se permite informar que en la mañana del día de hoy sicarios que llegaron en motos acuáticas a la playa que se encuentra frente al hotel atentaron y asesinaron a uno de nuestros huéspedes, dice. En ningún momento nombra al fiscal. Si bien los atacantes hicieron disparos contra uno de nuestros guardias de seguridad, este resultó ileso. Hoteles de Cameron repudia el acto cometido, se solidariza con la familia del huésped, a quien le extendemos nuestros más sentidos pésame y colaboración en los temas que requieran ante esta tragedia. Y ya en el último punto dicen que se abstendrán de dar detalles de lo ocurrido y estarán a disposición de las autoridades para colaborar en lo que estimen conveniente. Vos sabés que toda esa zona de la playa, teniendo en cuenta el nivel del hotel, no estamos hablando de un hotel de bajo nivel, No. estamos hablando de uno de los hoteles y una zona pero extraordinaria. Suelen tener cámaras de seguridad en todo ese lugar, ¿verdad? Entonces, ahí donde se habla un poco, estas son las zonas de la playa, ¿verdad? Entonces se habla de que podría existir videos que la Fiscalía y la Policía ya tendrían su poder también para poder ver el desarrollo de todo lo que tiene. Aquí estamos hablando que esta gente se acercó a la playa en motoesquí. Sí. O sea, no habrían salido del hotel. No, y eso era lo que también detallaba la colega ya de Colombia, que estaba reportando desde la zona. Es prácticamente, hoy iba a ser prácticamente imposible para ellos pasar todos los filtros y llegar hasta la playa si lo hacían por el ingreso principal. Claro. Tuvieron que hacerlo sí o sí desde el sector de la playa e ingresar de la forma en que lo hicieron, porque decía... hablaban incluso que no es como tal una isla que mencionaban más temprano, sino Sí, que es un borde, es un borde sí. más que nada, Sí. y que está unido también con puentes que se habían construido recientemente para llegar hasta esa zona. Sí. Y aquí también hay una cuestión que hay que analizar un poco. ¿Cómo entre toda esa multitud identifican plenamente? Uno, bueno, dice, le entregan fotos a los sicarios, todo eso, claro. pero a veces suele ocurrir eso, fueron directos. ¿verdad? Aseguraron Aquí a la asegura, víctima. claro, Sí. claro, porque también había mucha gente. Uno mira ahí el video de todo esto, ¿verdad? Y uno se da cuenta de que, porque enseguida llega mucha gente de donde ocurrió el hecho, Uno de los ¿verdad? primeros tweets justamente era un testigo que estaba de vacaciones en ese lugar y manifiesta que era la primera vez que presenciaba un hecho de sicariato. Exactamente, Y él quedó sorprendido y afortunadamente no se dieron por lo menos otras víctimas que lamentar, más allá de la triste pérdida y también lo que tiene que ver con el fiscal Pecci. A mí me parece nomás, o hay cierta indiferencia inclusive en el comunicado del hotel. Como que es un comunicado muy frío, es un comunicado, claro, pero sí, están recibiendo todavía gente ahora. Sí, no, o sea, mirá si dice cerramos, o sea, dice no criminal, ¿verdad? Ellos hacen un comunicado muy diplomático para decirle, señores, igual vengan al hotel porque esto ya se está investigando. Más o menos eso es lo. Claro, ¿verdad? y mencionó- Bueno, un ratito nomás porque está Federico González, ya está con nosotros en comunicación. Muchísimas gracias. Sabemos y nosotros estamos dando también a todos los que de alguna manera van respaldando esta situación de investigación, doctor Federico González, los pésames a todos, ¿verdad? Pero, doctor, qué terrible esto, y siempre marcamos esto, decía el doctor Federico Delfino, fiscal Federico Delfino, decía, esto ya se pasaron, el grupo criminal pasó una raya que pensamos que nunca se iba a pasar, doctor Federico González, ¿eh? Así es, ante todo lamentable lo sucedido, es terrible. El gobierno nacional y yo creo que toda la ciudadanía paraguaya condena este hecho atroz
cometido contra una excelente persona, un compatriota, un profesional de primera que en todos los lugares donde se desempeñó y todos los casos que llevó lo hizo de una manera excelente realmente. Así que estamos apenados y ya desde un primer momento nos pusimos en campaña para trabajar conjuntamente con las autoridades de Colombia en las distintas líneas de investigación que se han abierto. Ustedes están al tanto, ya una delegación del Ministerio Público acompañada de personal de la Policía Nacional está en este momento viajando a ese país, a Colombia, para trabajar coordinadamente con las autoridades policiales de investigación de Colombia, al igual que con autoridades de Estados Unidos que están cooperando en este caso. Doctor, cuando hablamos nosotros, y ministro, hablamos un poco del tema de la seguridad, y este hecho sin duda alguna va a despertarnos un poquitito, ¿verdad? Porque, o mucho, porque aquí viene quiénes están resguardados, a qué nivel ya pueden acceder. Yo decía hace mucho, no pensábamos que el sicariato llegaba a Central ni a Asunción, ahora estamos hablando de un fiscal que investiga asesinado en un viaje de placer. O sea, estamos sobrepasando una línea. ¿Y cuál sería la respuesta, o sea, inmediata? Usted seguramente ya pudo conversar con el presidente de la República, que es la que podía dar tranquilidad, ministro, a esta altura. Sí, en realidad el gobierno ha venido encarando una lucha frontal, formal y muy decidida contra el crimen organizado transnacional. Y esto puede ser incluso resultado de todo eso. El Ministerio Público ha encarado con entereza también esa lucha, y en particular el fiscal Marcelo Pecci. Así que esa voluntad está firme del gobierno, y lastimosamente el crimen transnacional, el crimen organizado transnacional y específicamente el narcotráfico ha permeado en todos los niveles de nuestra sociedad, en todos los estamentos, no solamente en el Paraguay, en prácticamente todos los países. Y ya hace un tiempo nos dimos cuenta de que la única forma de lidiar con esto y salir victoriosos es a través de la coordinación del trabajo, del intercambio de información, incluso a través de trabajos conjuntos, operativos conjuntos entre autoridades de varios países. Prueba de ello es el operativo de Ultranza. Y aquí, ministro, viene un poquito la consulta. Entre lo que estábamos hablando, inclusive el propio fiscal Delfino nos decía, no hay que descartar de que podría haber salido la orden de Paraguay para matarlo a Marcelo Pecci. En realidad todas las alternativas y posibilidades están sobre la mesa. Hay varias líneas de investigación en curso que iniciaron inmediatamente sucedido el lamentable hecho. Yo no puedo asegurar que corresponda a una o a otra, pero sí todas las posibilidades están siendo investigadas tanto en Colombia como acá en Paraguay. ¿No le parece, ministro, con esta situación que es nuevamente un mensaje del crimen organizado contra el cual usted dice se viene luchando, un mensaje nuevamente de poderío, de que ellos pueden más otra vez que las estructuras, que los sistemas de inteligencia de nuestro país? Resulta que esta lucha, esta guerra contra el crimen organizado es siempre un desafío permanente, hora a hora, día a día. Ellos van tratando de avanzar con nuevas técnicas, tienen recursos, recurren a equipos, a equipamientos muy modernos, a la tecnología, y lo pueden adquirir en cuestión de minutos o de horas, mientras que los gobiernos para adquirir equipos necesitan 4, 5, 6 meses y largos procesos burocráticos. Es siempre una lucha desigual en cuanto al equipamiento, pero la voluntad firme supera esa limitación, y estamos seguros que vamos a salir avanzando con esto, y este caso y otros se van a ir aclarando, y vamos a llegar a los autores materiales y a los autores intelectuales de este hecho. Ministro, siempre se está hablando del tema presupuestario y hablamos de los organismos policiales de investigación de seguridad, hablamos de la Fiscalía también y hablamos de la Fiscalía de Crimen Organizado y su bajo presupuesto, pero también tenemos que hablar de un esquema de inteligencia con un presupuesto que no es el adecuado, ministro. Y sí, es correcto. Lastimosamente los presupuestos nunca van a ser suficientes. Pero también está la burocracia a la que me referí. Y voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con este caso en particular ni con el crimen en general, sino con algo que conocemos muy de cerca también nosotros acá en nuestro país. El accionar de la EPTC en el CODI en el norte. Hace
prácticamente un poco más de 5 meses estamos con el trámite burocrático presupuestario para la adquisición de vehículos blindados para implementarlos en esa zona. Y este es el momento que todavía no podemos contar con ellos. Estamos muy cerca ahora, pero todavía no los tenemos. Y hace más de 5 meses empezó el trámite. Bueno, ese es un claro ejemplo entonces de cómo no se está apuntando entre todos a un mismo objetivo, entonces, ministro, ¿eh? Yo no dije eso. Lo que digo y reitero es que la burocracia gubernamental, la burocracia presupuestaria, que es la correcta, debe ser así, pero no nos permite avanzar a la velocidad y al ritmo que amerita y que corresponde para lidiar de frente con todo este desafío. Pero por eso también señalé más temprano que la voluntad es firme y eso es mayor que cualquier burocracia o cualquier limitación presupuestaria que tengamos. ¿Bajo qué niveles de seguridad ahora viajan los fiscales que fueron hasta allá para realizar la investigación, ministro? Hasta donde se pueda mencionar, claro. Y se toman las medidas y las precauciones correspondientes y ya en coordinación con las autoridades de seguridad y los organismos de seguridad de Colombia. Pero básicamente es lo que corresponde. Van en un vuelo privado y va una delegación policial también de nuestro país. Ministro, decía el doctor Arnaldo Yucio hace rato que no tendría sentido de que el fiscal Marcelo Pecci sea el único objetivo o el único blanco, en este caso, del crimen organizado, y que no se descarta o se tendría que contemplar la posibilidad de que también haya otro blanco por ahí. ¿Cómo va a reaccionar el Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior? ¿Se va a tratar de trabajar de manera conjunta, concomitante con el Ministerio Público para darle seguridad a otra gente que por ahí también está metida o está trabajando en cuestiones de investigación de algún caso vidrioso, ministro? Efectivamente, son varias las instituciones que dentro de las fuerzas de seguridad de nuestro país llevan adelante trabajos de inteligencia y trabajos muy fuertes en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. Entonces, estas unidades y estas instituciones están trabajando coordinadamente y, lógicamente, reforzando la seguridad en los casos que ameritan, como parecidos o similares a este. Pero la coordinación se viene dando y es un desafío permanente. La policía, áreas de seguridad, envían... no solamente hablando de este caso, sino de forma constante, envían como inteligencia informes, datos que puedan tener sensibles y que puedan llegar a afectar a los fiscales de nuestro país, ministro. Y se trabaja directamente con ellos, los distintos organismos de seguridad que señalé que manejan información de inteligencia, intercambian esa información con las personas que puedan llegar a ser afectadas y, lógicamente, el Ministerio Público es uno de los que dirige esas investigaciones y lleva adelante las intercepciones telefónicas y procesos de manejo de inteligencia. Es decir, que esto pasó totalmente esos filtros, esos datos que se suelen manejar a nivel de inteligencia, ministro. En realidad, este es un caso que sobrepasa cualquier situación. Entiendo que en Colombia es una de las primeras veces, si no la primera vez que sucede algo de esta naturaleza, de esta magnitud. Entonces, reitero lo que señalé también, es un desafío constante, permanente, diario, y hay que estar atentos a cada una de estas manifestaciones y tratar de adelantarse a estos acontecimientos, pero es muy difícil en la práctica. Bueno, qué situación difícil, ministro. Ahora viene lo posterior con este equipo que fue allá de fiscales y policías que van a reportar la labor allá. Cuando hablamos nosotros del respaldo de investigadores de los Estados Unidos, ¿a qué nivel estamos hablando, ministro? Sí, en niveles... ustedes saben que en Colombia la presencia de Estados Unidos es fuerte en su lucha contra el narcotráfico y en su momento también contra la guerrilla. Entonces ellos tienen presencia en el terreno allá. Y acá en el Paraguay, a modo de información, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se enteró, recibió el informe de este lamentable suceso en el momento que estaba reunido con el embajador de Estados Unidos y con autoridades militares de ese país, a quienes también les transmitió lo que había sucedido y lógicamente se asombraron, al igual que nosotros, lamentaron el hecho y comprometieron
el acompañamiento y el apoyo de sus autoridades en cuanto a este suceso y a otros hechos que se vienen investigando. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Buenas noches a ustedes y que tengan una buena jornada. Buen resto de jornada. Ministro Federico González, entonces también, y esta posición que tiene también el Ejecutivo. Entonces, el presidente de la República estaba de reunión con el embajador norteamericano cuando recibe la información también, ¿sí? Y se sabe, es cierto, en Colombia el operativo grande que hay de los Estados Unidos montado por el tema narcotráfico y el crimen organizado. Y aquí también hay que tener en cuenta de que este tema de ultranza también fue ya con apoyo de ese grupo norteamericano. Pero a todas luces, Carlos, es un golpe bajo, me parece, al servicio de inteligencia del país. Esto que pasa, pues no se filtró nada. Una vez más, o sea, un ejemplo más nada más. Antes de ir a la pausa, decían en esta conferencia de prensa que estábamos escuchando hace minutos, la policía de Colombia no tenía información de que Marcelo Pecci iba a estar en el país. No tenían la información de que el fiscal paraguayo iba a estar allí, ni que contaba, si contaba o no con algún tipo de custodia especial. Aparte de eso, también en todo momento ellos reiteraron en esta conferencia de prensa que es considerado un verdadero héroe de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El embajador de Colombia en Paraguay también dijo que ellos no tenían ninguna información, y la embajadora paraguaya en Colombia, la cónsul, ¿verdad? Claro. Paraguaya en Colombia, decía que tampoco ellos ahí a nivel de consulado tenían información de que estaba el fiscal Marcelo Pecci. Es que él estaba disfrutando de un momento, olvidándose prácticamente de la responsabilidad que tiene encima, y también esta investigación que él viene realizando y todo lo que podría implicar, ¿verdad? Él capaz que por ese momento se olvidó de todo y quería disfrutar nada más de la estadía con su señora esposa y con esta noticia de que iba a ser papá. No, pues claro, aquí surge nomás de repente cómo va un fiscal y no le dan el resguardo correspondiente. También, ese es lo que también se habló, claro, por eso que hablan mucho de que no tenían conocimiento que él estaba allá. Bueno, vamos a la pausa, volvemos en segunditos. Bueno, son las 20:04. Seguimos hablando, creo que va a ser un tema para analizarlo durante varios días, porque estamos atentos a la investigación. Hay un grupo de fiscales, 2 fiscales específicamente y 3 policías de alta jerarquía que están dentro de la investigación y de la inteligencia de Paraguay, que viajaron a Colombia. Ellos van a colaborar, ¿verdad? De hecho, no pueden entrar en la investigación de lleno, ¿verdad? Van a colaborar con los fiscales, van a estar ahí en todo el proceso. Y aquí, como lo decía el fiscal Delfino, ellos van a estar para ver si es que... Ahí está el grupo, estos son los fiscales. No todos ellos viajaron. No, claro. Hablamos también de este grupo, pero de parte al menos de los que ya estuvieron ahí y también en un vuelo privado fueron a Colombia. Ellos llegarán en las próximas horas, luego se trasladan a la zona de la Isla Barú. Y aquí, como me dicen, es una península. Así que nos aclara también el oyente, el televidente, que nos dice, es una... ¿Eso qué? Esto cuando llegaban ahí, claro, al momento al grupo aerotáctico, en donde tomaron el vuelo viajando a Colombia. Sí. Ellos van a ir a esa península, le llaman Isla Barú, pero es una península, ¿verdad? En ese sitio, y van a colaborar. Y lo que decíamos, lo importante es el grupo que aquí también va a quedar, a ver qué pasa. Ahí se ve justamente, ese es el... ¿Puedo mostrar el mapa? Ahí está. Delfino y Lorenzo Lescano se quedan acá y desde acá apoyando la investigación de la manera en que puedan. Y los que van, o los que ya están encaminados a Colombia a estas horas, los comisarios Nimio Cardoso, Pedro Lesme y Sergio Insfrán, además de los fiscales Alicia Saprissa y Manuel Doldán. Sí. Nadie cree en el servicio de inteligencia. Los mensajes que recibimos, al menos. Así como está el caso de Vita. Una deducción, los que no somos investigadores ni mucho menos, ¿verdad?
Pero a todas luces tendría que derivar de un caso reciente este asesinato, ¿verdad? Este No crimen. sé, no hace O no falta que sea necesariamente. reciente, puede ser Capaz alguien que que ya están esté investigando preso. algo nuevo también que no o sabemos, puede ser ¿verdad? que ya esté preso, alguien que mandó. O sea, todo puede pasar. Acá es una cuestión de empezar a ver atando hilos y seguramente puede ser. Algunos hablan de que esto puede tener una orden aquí en Paraguay, puede ser que no también. ¿Verdad? O sea, puede ser de algún caso que todavía no se conoce, que todavía no salió a luz, ¿verdad? Sí, algo que estaba por salir y se filtró. Y hay que vieron la ver, oportunidad hay que perfecta. ver, ¿verdad? Hay que ver. Generalmente, y van a saber si es que al menos está en alguna investigación, ya la fiscal general sabría eso, no sé, nos vamos a enterar en los próximos días, pero al menos ella decía que le daba los casos más grandes a él. Tenemos el reporte de la periodista que hacía hoy, quiero escuchar nomás el tema del hotel, porque ahí nos comentaba justamente la periodista del RCN de Colombia, que están ahí en el lugar, que están en la cobertura en vivo desde el sitio. Escuchamos un poquitito lo que decía con Silvio Cuevas, con Aníbal Espínola en la tarde de hoy acerca de cómo estaba el movimiento ahí en la zona del hotel, antes de la conferencia. La imagen del presunto autor del crimen. Esta imagen está circulando ya en redes sociales colombianas y lo ideal es que las personas que puedan dar información que conlleva el paradero de esta persona, pues se les daría una recompensa. Hace pocos minutos, hace alrededor de 5 minutos, las autoridades comenzaron a emitir o a circular, comenzó a circular por redes sociales esta fotografía. Se muestra a una persona, un hombre de contextura delgada, caminando por un pasillo, lleva un sombrero, está vestido de negro, su tez de piel también es como morena y las autoridades la policía de Colombia pone un aviso abajo que dice, por favor, quien tenga información sobre el paradero de esta persona, avisar a las autoridades. Esto sería pieza clave para dar con el paradero de los asesinos del fiscal antidrogas paraguayo. Nosotros estamos aquí, precisamente les voy a mostrar un poco del lugar donde nos encontramos. Estamos en las afueras del hotel de Cameron Barú. Aquí fue donde ocurrió el asesinato a las 10 de la mañana. No nos dejan ingresar, obviamente, por temas de seguridad, pero ya toda la prensa está en esta zona esperando la rueda de prensa. Nos habían citado para las 4 de la tarde, pero por temas logísticos aún no ha empezado. Nosotros estaremos muy atentos, obviamente, de lo que ocurra en esta conferencia de prensa, donde se supone que el comandante de la Policía de Colombia entregará detalles de lo que ya han investigado, de quién estaría detrás del asesinato, y al parecer también hay una persona que está entregando información que sería la dueña o el dueño de la lancha donde se movilizaron los asesinos del fiscal en horas de la mañana. Llegaron hasta aquí. Este es un sector que se llama Isla de Barú. Está ubicado aproximadamente por tierra alrededor de 30 minutos de la ciudad de Cartagena. Las personas vienen a descansar porque está desconectado de la ciudad, es un ambiente muy agradable, silencioso, es una playa privada de hecho. Por eso estas personas debieron llegar por agua para cometer su fechoría, porque por tierra no lo hubiesen logrado debido a que el esquema de seguridad para ingresar al hotel es bastante amplio. Como les decía hace pocos minutos, nosotros estamos esperando la conferencia de prensa con el comandante de la Policía de Colombia, donde se entregarán detalles sobre el asesinato del fiscal Marcelo. Ahora, Tairina, esa imagen que estamos compartiendo también nosotros aquí correspondería a un sector de ese mismo hotel, de lo que se podría deducir que el sicario habría realizado un trabajo de seguimiento previo inclusive a su objetivo, entre comillas. Precisamente eso es lo que le vamos a preguntar ahorita al comandante de la policía, porque no tenemos mayor información si esa imagen que estamos viendo en pantalla corresponde al hotel o corresponde a algún lugar de la ciudad de Cartagena donde se movilizaba esta persona. Nosotros creeríamos, yo que he estado dentro de este hotel, creería que de pronto sí tiene que ver con las instalaciones del hotel. Muchas personas han especulado sobre que posiblemente uno de los autores estaría hospedado en el hotel y estaría dando obviamente instrucciones desde adentro a las personas que cometieron el homicidio, porque obviamente para llegar al lugar se tenía que saber previamente dónde estaba ubicado el fiscal, con quién estaba, sus movimientos. Ellos no podían llegar al azar en una lancha y cometer la fechoría. Entonces lo que creemos es esto, pero solo serán las autoridades quienes nos confirmen si en realidad esta imagen corresponde a una fotografía de cámara de seguridad dentro del hotel de Cameron Barú.
Entiendo. Ahora, en cuanto al detalle de la embarcación que utilizaron para llegar hasta ese punto, ¿qué es lo que se sabe hasta estos momentos? La distancia que habrían recorrido, ¿alquilaron esa embarcación en otro sector allí de la misma isla? ¿O cómo se dio también luego el escape? El escape se dio en la misma lancha en donde ellos llegaron. La esposa del fiscal precisamente esta mañana habló a un medio local y afirmó que ellos estaban disfrutando de un día de playa, estaban descansando en la zona de mar y llegaron estos hombres armados, 2 sujetos a bordo de una lancha, impactaron al fiscal en 3 ocasiones con arma de fuego y en esta misma lancha huyeron. Como les repetía antes, tenemos pocos detalles porque las autoridades hasta el momento no han especificado cómo se dio esto, pero en pocos minutos, cuando comiencen la rueda de prensa, seguramente le podremos preguntar al comandante de la Policía Nacional. Y una de las tantas conjeturas... Esta es parte de lo que decía hoy Tairina Atencio, periodista de RCN de Colombia, está en vivo ahí en Isla Barú y daba a conocer esto. Decíamos nosotros, la primera conferencia hablaba de este monto de 500 millones de pesos. 500 millones. Colombianos. Ahora hay un tuit del general Jorge Luis Vargas que da a conocer, ahí está, el gobierno de Colombia ofrece una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos colombianos por información que contribuye a ubicar a los autores del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Avanzamos con la investigación. Dice, tenemos el audio de este documento, ¿verdad? De este tuit que da a conocer. Vamos a recordar que el general Jorge Luis Vargas Valencia es el responsable, el director de policía, es el director general de la Policía Nacional de Colombia, ¿verdad? Una de las más altas jerarquías del gobierno colombiano en materia de policial, que está ahí en el lugar, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar. Dale. El gobierno nacional, a través de la Policía Nacional, ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Las instrucciones del señor presidente son claras. Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados para llegar a los responsables en Colombia por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo para los autores intelectuales. Esta recompensa es pagada para cualquier persona que colabore con las autoridades colombianas y será pagada con absoluta reserva. Le pedimos a toda la comunidad que ayude a las autoridades en estas horas iniciales. Es muy importante para la Fiscalía, para la Policía, tener el máximo de información que nos ayuden precisamente a identificar y a ubicar a estos delincuentes. A todos los colombianos, a todas las personas que habitan en Colombia, ayúdenos. Bueno, ahí está. Concretamente, entonces, ahí estamos hablando ya de una recompensa, entonces, de 2.000 millones de pesos colombianos. Más de 3.000 millones de guaraníes. ¿Sí? 3.300 millones de guaraníes aproximadamente, un poco más, inclusive. Hablan de $500.000 también en cuanto a dólares. Sí, 4.000 millones. 4.000 millones de guaraníes. Bueno, esto es lo que en este momento dieron a conocer y lo hizo el propio general Jorge Luis Vargas Valencia, que es el que está al frente de toda esta investigación y la que en este momento pone entonces da a conocer esta recompensa. De esa imagen, reiteramos, que es la que se dio, la única que se da a conocer de esa fotografía a quien busca en este momento ahí en territorio colombiano. Sí, la única imagen viralizada o publicada del presunto autor. Sí. Yo no sé si es el presunto autor, pero hablan de que fue uno, ¿verdad? Uno de los presuntos responsables del homicidio, dice en su publicación. Así dice. Bueno, tendría que ser. Hay que recordar que ellos ingresaban en motoesquí, ¿de acuerdo, verdad? Sí. A los datos que dan, y ahí cometen el crimen contra el fiscal Marcelo Pecci. Bueno, habló la ¿verdad? Embajadora. La embajadora. Habló también, habló la embajadora paraguaya allá en Colombia. Escuchemos lo que decía hoy en una conversación con NTN 24, ahí de Colombia. Ella, gracias a Dios, en este momento está mucho mejor. En el momento que esto ocurrió, yo tuve contacto con ella, la llamé, estaba realmente muy, muy golpeada.
y envié a 2 personas del consulado desde aquí, desde Bogotá, para que la acompañen y la contengan, y aparte para los trámites que fueran necesarios en el momento en que se termine la investigación y que se pueda realizar lo que sería la repatriación del cuerpo del fiscal Marcelo Pecci. ¿Han estado en comunicación con la familia en Paraguay del fiscal? Yo estuve en comunicación con la familia de ella, de la esposa, con la madre de la esposa, quien me pidió que la contribuyéramos, que la abrazáramos, porque la señora del fiscal está esperando un bebé además, ¿verdad? Lo cual hace aún más difícil esta situación que estamos viviendo. ¿Y el cuerpo del fiscal va a seguir en Cartagena mientras avancen las investigaciones o va a ser repatriado en cuánto tiempo? Nosotros entendemos que se va a terminar de realizar el proceso de investigación y la autopsia y todo lo que eso conlleva, y después será trasladado a Paraguay, pero no tenemos información oficial de cuándo ni cómo sería ese traslado todavía, porque esto ocurrió hace unas horas nomás, en horas de la mañana de hoy. ¿La esposa del fiscal va a seguir en Cartagena o va a viajar a Paraguay? Ella yo creo que va a seguir en Cartagena porque se trata de una investigación, ¿verdad? Y ella debe permanecer ahí por un tiempo hasta que indiquen las autoridades colombianas que ella pueda abandonar el país. Bueno, en un momento dado también la embajadora habló de que conversó con la vicepresidenta de Colombia, sí, que tuvo conversación con ella, ¿verdad? Hablando un poco del momento que se está viviendo, y también la vicepresidenta de Colombia dio en conferencia de prensa, habló con referencia al tema. Nuestro pésame también con el presidente Mario Abdo, con todo el pueblo de Paraguay por este crimen atroz que se ha cometido en nuestra querida ciudad de Cartagena. El presidente Iván Duque ha pedido al director de la policía, y él está en Cartagena desde temprano esta mañana, liderando toda la investigación que nos permita saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este crimen, para que esos autores respondan ante la justicia, para que Paraguay y Colombia trabajen de la mano para que se aplique con toda la contundencia la justicia a estas personas, y sobre todo realmente entender que todas las personas que son investigadores en temas tan delicados como son las finanzas ilícitas, del narcotráfico, tantas actividades transnacionales que están dedicadas a desarrollar lazos del crimen, pues que sepan ellos que también los gobiernos, nuestros estados, están juntos para enfrentarlos. Paraguay, Colombia, las naciones democráticas de este hemisferio, sin dudas. Bueno, y se va mucha gente que va siendo solidaria con este hecho, algunos que van suspendiendo. Escuché que hoy el recibimiento, ¿verdad?, de los chicos de Rosario, el juventud también se suspendió un poco por el momento, y creo que también la APF dio a conocer un comunicado. Y la APF dio a conocer un comunicado también. Efectivamente, Carlos, de hecho ya de aplicación inmediata, porque hubo un minuto de silencio en el estadio Carendí, por ejemplo, donde General Caballero de Juan León Mallorquín terminó perdiendo 3-0 frente a Ameliano. Misma situación en el estadio Tuyucuá, en cancha de Libertad, donde en estos momentos el Gumarelo está jugando con Tacuarí. Minuto de silencio en todos los partidos de la fecha 15 del Campeonato de Apertura del fútbol paraguayo, como una suerte de homenaje también para Marcelo Pecci, alguien bastante allegado, vinculado al fútbol. De hecho, él era fanático de Guaraní. Sí. Y recuerdo que en la finalísima, Carlos, de Guaraní Cerro Porteño, en la última jornada del campeonato clausura pasado, él estaba en la zona preferencial plagueándose, gritando, y siempre hace su descargo también a través de las redes sociales. O sea, muy pasional, muy sanguíneo a la hora de opinar de su querido Guaraní. Por disposición del titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, licenciado Robert Harrison, se cumplirá con un minuto de silencio en todos los partidos organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol esta semana, en memoria del doctor Marcelo Pecci. A sus familiares y amigos, nuestras más sentidas condolencias, es lo que posteaba en su cuenta oficial la APF en el Twitter. Y esto también se aplica a la Copa Paraguay, que ya se disputó 2 partidos, en este caso por la Copa Paraguay el día de hoy en la ciudad de Areguá. Y repito, esto se va a replicar el día de mañana con los 3 compromisos correspondientes a la fecha 15 del Campeonato Apertura. Bueno, son las 20:20, 20 grados la temperatura actual. Breve pausa, volvemos en segunditos.
en un momento dado, uno de los medios rápidamente se comunicó con la esposa, ¿verdad? Sí. De Marcelo Pecci, con Claudia Aguilera, que se encontraba en el lugar todavía. Y vamos a escuchar lo que ella relataba, ¿verdad? Que es la que cuenta exactamente qué es lo que ocurrió en el lugar, ¿verdad? En esta entrevista que le hacen en forma radial, ella relata y habla todavía de que el cuerpo estaba en el lugar, ¿verdad? Eran minutos, pero después de haber acontecido el hecho. Y mucha gente ya incluso decía, pero qué forma de relatar. Hay que decir, estaba en un total estado de shock. Sí, totalmente. Porque se la escuchaba totalmente ida, claro. No era una tranquilidad, una pasividad propia de alguien que está bien. Era una voz que no entendía y no dimensionaba. Y fue la única vez que habló por lo menos con los medios. No, después ya lo dijo la propia embajadora, está destrozada, ¿verdad? Y tratando de recuperarse de a poco de lo que aconteció, ¿verdad? Nos imaginamos cómo estaría. Pero vamos a escuchar un poquito qué decía ella minutos después de acontecido el hecho. Sí. ¿Qué información? Acá en Barú. ¿En Barú? Acá en Barú. Sí, en Barú, en el hotel de Cameron, playa privada Hotel de Cameron. Ok, ¿y cómo fue? ¿Qué información tiene? Llegaron 2 hombres en una lancha y se acercaron y le dispararon. ¿Falleció su esposo allí? Sí, falleció. Uy, Dios mío, lo lamento muchísimo. ¿Ya están con ustedes las autoridades? ¿Qué les han dado de información? Los policías hasta ahora están. Todavía no llegó la fiscalía. Okay. O sea, ¿no han hecho el levantamiento del cadáver aún? Todavía. ¿Ya su esposo tenía alguna amenaza? ¿Saben si esto tiene que ver con algo? No, ninguna amenaza. Él es fiscal antidrogas de Paraguay y contra el crimen organizado y lavado de dinero. Ninguna amenaza, ningún atentado en Paraguay. Ok. ¿Saben qué han dicho hasta ahora las autoridades? ¿Esto sería para robarlos o sería algo puntualmente dirigido a su esposo? No, nada, sí le dispararon y se fueron. ¿Desde una lancha? ¿Tiene alguna información de esa lancha? No hay información de la lancha, nada. Un guardia quiso acercarse, pero le disparó también al guardia. No sé si está herido o no el guardia. Bueno. Ahí está. Ella cuenta que quiso acercarse al guardia y ahí le dispararon también, ¿verdad? Pero ella cuenta exactamente... Le repelieron al guardia, que salió ileso. Terrible realmente y lamentable lo que ocurría y por lo que estaban pasando en ese lugar. Leo, estoy leyendo porque hay muchos tweets que van saliendo sobre el tema de el subsecretario de América Latina, Brian Nichols, que reafirmó el compromiso justamente de trabajar con ese tema de buscar a los responsables. O sea, hoy si vamos a hablar nosotros, Estados Unidos está metido en la investigación. Sí. De lleno. De lleno. ¿Por qué? Porque ellos están instalados en Colombia. Y eso hay que tener en cuenta en este caso. Hace años. Ellos haciendo el trabajo allí. Sí. Bueno, tenemos lo de ustedes me dicen, lo de la fiscal general, conversó con 24 horas, con los compañeros de 24 horas hace algunos minutos, en la última nota que realizaba ella también en la noche de hoy. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal general del Estado. Esfuerzos en contra del crimen organizado en nuestro país y el crimen organizado transnacional que evidentemente traspasó las fronteras para asesinar con sus manos criminales a un destacado fiscal paraguayo, fiscal. Exactamente, Marcelo, un fiscal ejemplar, un fiscal que no porque hoy haya partido a la eternidad, ¿verdad? Sino Marcelo era así, un fiscal apasionado por su trabajo, un fiscal leal, un fiscal que amaba su institución, su país, quería un país mejor, apasionado de trabajar mañana, tarde y noche. Él siempre me llamaba entre las 11:30 de la noche y me decía, Doc, estoy haciendo esto en la investigación. Y le digo, Marce, todavía no estás descansando. No, estoy concentradísimo en mi trabajo, me decía. Exactamente, me unía a una gran amistad con Marcelo. Inclusive fui testigo de su boda y de esa felicidad que él sentía en ese momento. ¿Ese día fue la última vez que hablaron, fiscal, el día de la boda? Realmente el último día que hablamos fue el día que él dio el examen, ¿verdad? Que dio el examen, él me avisó que hizo, yo no recuerdo si era 172 o 74. Estaba muy contento, ¿verdad? Me dijo un examen sumamente difícil, pero bueno, pasé, jefa, me dice. Después me dice, bueno, me despido de vos,
Como sabrás, hoy salimos esta noche con Claudia para nuestra luna de miel. Y bueno, le dije, toma todas las precauciones, Marce, que disfrutes. Y me dijo, a la vuelta vengo porque tengo una cantidad de cosas que tenemos que trabajar, tengo varios procedimientos que hacer en muchas causas y todo lo que conlleva un poco la boda, el tiempo que lleva, ¿verdad? El tiempo de los permisos que te pedí. Jefa, yo llego y al día siguiente pongo al día todo. Realmente nunca se atrasaba en sus causas, ¿verdad? Pero sí era una persona muy exigente consigo misma. Y físicamente la última vez que estuvimos juntos fue en su boda, ¿verdad? Donde yo fui su testigo y después estuvimos un poco charlando. Él me aparta y me dice, bueno, quiero que sepas que vas a ser madrina, me dice. Y le digo yo, ¿otra boda? Le dije, no. Viene un bebé, estamos felices con Claudia. Y bueno, prepárate para ser una de las madrinas, me dice. Bueno, se despidió de mí, me dio un abrazo, me dijo gracias por el apoyo, por toda la situación que yo siempre paso. Ahí estás vos. Sos mi jefa, pero sobre todo sos mi amiga, me decía. Siempre él me decía cuando entraba solo, así, nos tuteábamos, hablábamos. A la noche, cuando de repente había situaciones candentes que a nivel investigativo, él ya me llamaba, compartíamos unas ideas, cómo podíamos ir avanzando en tal y tal investigación. Hay veces venía a casa, charlábamos sobre cómo estaba la unidad de la cual él era el delegado fiscal. Y bueno, teníamos esa amistad, ¿verdad? Aparte del trabajo, teníamos una gran amistad. Fiscal, es un crimen sin precedentes que tiene el sello de narcotráfico, comparable inclusive a un magnicidio por las características del hecho. O sea, el impacto es doble en el país y por sobre todo en el Ministerio Público, por lo que se da como mensaje desde el crimen organizado. Exactamente, es un mensaje claro, contundente, pero que eso no va a hacer que nosotros retrocedamos no vamos a retroceder en esta lucha. En nombre de Marcelo, vamos a seguir con mayor fuerza, con mucha fortaleza, vamos a seguir luchando contra todo lo que sea narcotráfico, el crimen transnacional, el crimen organizado. Marcelo siempre va a ser un ejemplo de lucha para cada uno de nosotros. Si bien era un fiscal que manejaba delitos y crímenes transnacionales, especializado en el área, siempre se caracterizó por ser una persona con perfil bajo. Inclusive hasta en su luna de miel, al no pedir o no solicitar custodia, porque decía la policía colombiana que ni siquiera sabían de su estadía en Cartagena. Exactamente, era la parte que él pedía que se respete, ¿verdad? Inclusive en esos tiempos nosotros teníamos un chat y él decía, bueno, les pido disculpas, en estos tiempos no voy a estar muy activo en el chat, voy a estar preparando mi boda, y amaba mucho su privacidad, ¿verdad? Estaba muy entusiasmado con la nueva vida que estaba iniciando con Claudia, y bueno, él tomó la decisión, ¿verdad?, de ir sin custodia, era su luna de miel. Entonces, las autoridades de Colombia, fiscal, allá inclusive publicaron la foto del presunto sicario. ¿Cómo se está manejando eso interinstitucionalmente? Bueno, los fiscales están en pleno vuelo, ¿verdad?, ahora para Bogotá, y ya el señor presidente me acaba de informar que ya partió el vuelo, ¿verdad?, rumbo a Bogotá. Yo agradezco mucho al presidente su presencia hoy para darnos fuerza a la institución. También hoy nos está dando la posibilidad de que los fiscales que van a Colombia vayan con el avión presidencial, ¿verdad? Entonces ellos están yendo junto a sus pares de Colombia, especialmente la gente que más está cerca de Marcelo a nivel operativo, ¿verdad? A nivel del trabajo que estaban haciendo,
está viajando la doctora Saprissa y está viajando el doctor Manuel Roldán. Las propias autoridades de Colombia lo trataban como un mártir de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado internacional, fiscal. Al escuchar eso desde sus pares de Colombia, ¿qué siente? Realmente, Marcelo, es eso lo que están diciendo los colegas colombianos, porque Marcelo pertenecía a la red de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? La red internacional de lucha, él era parte de ese equipo de trabajo internacional y era un referente no solamente nacional, sino internacional, ¿verdad? Siempre teníamos reuniones de la red de fiscales de la lucha contra el narcotráfico y él siempre estaba presidiendo junto con la doctora Elba Cáceres. Están en estudios Carlos Troche, Aníbal Espínola, Juan Cáceres, Mercedes Almada. Ya les escucha la fiscal a compañeros para algunas consultas desde estudios. Bueno, ahí le hacen la consulta a la fiscala desde estudios, ¿verdad? Del enfoque también de lo que tiene que ver con toda esta investigación. Ella sigue respondiendo también a todo lo que, por supuesto, se le plantea en ese momento y habla de la situación, ¿verdad? De todo lo que aconteció con el fiscal Marcelo Pecci. Estar dentro de una investigación, que el seguimiento haya sido desde acá, ¿verdad? No se puede descartar absolutamente nada, teniendo en cuenta todos los trabajos que realizaba Marcelo. Marcelo no solo realizaba trabajos a nivel nacional, sino también lo que traspasaba nuestras fronteras. O sea, su lucha no era solo el crimen organizado local o el narcotráfico local, sino transnacional también. Entonces, la orden pudo venir de cualquier, y lleva años en esta lucha y pudieron seguirlo desde acá, ¿verdad? Se pudo haber hecho el trabajo de inteligencia desde acá y allá consumaron el hecho. Bueno, entrevista entonces a la fiscal Sandra Quiñones, fiscal general del Estado, lo que contestaba también hoy con referencia a este caso y toda la investigación que hace relación también aquí adentro, ¿verdad? Aquí en el país, que ahora va a continuar. ¿Qué pasa con ya de la mano de Delfino, de Lorenzo Lescano, de los demás también, de las demás autoridades fiscales y del Ministerio Público, que hace referencia no solo a lo que viene en torno a esta investigación, sino a las causas en sí que él deja. No tienen ningún. Hoy estábamos reunidos, yo agradezco la presencia también del señor comandante de la Policía Nacional, que inmediatamente se constituyó a la Fiscalía General. Yo estaba con los fiscales de crimen organizado, en la cual él estuvo preguntando a algunos fiscales y cómo estaba su seguridad. Y algunos fiscales no tienen seguridad, algunos no quieren tener, ¿verdad? Porque consideran como una violación a su privacidad, ¿verdad? Otros sí lo tienen y bueno, cada uno maneja. Yo también tengo que respetar cuando ellos dicen no quiero seguridad, ¿verdad? Pero hoy, a partir de este momento, yo creo que van a tomar conciencia de que el trabajo que se realiza, aparte de ser complejo, se toca grandes estructuras y que afecta económicamente a la organización. Lo que dice la fiscal es importante, ¿verdad? Fiscales que no querían tener seguridad, ¿verdad? Pero que a partir de ahora cambia todo eso, ¿verdad? Fiscales que deben tener ese resguardo para seguir haciendo las investigaciones correspondientes sobre cada uno de los casos. Eso es fundamental hoy en día, sobre todo cuando hablamos de casos grandes, al cual le daban también a Marcelo Pecci como uno de ellos, como uno de los investigadores principales. Al realizar o a tocar estructuras muy grandes, como el caso Ultranza, ¿verdad? Y otros casos, ¿verdad? Lógico que uno tiene que tomar las precauciones, ¿verdad? Tenemos que tomar las precauciones porque son estructuras muy fuertes y ustedes lo han visto, ¿verdad? Y sé que estamos solamente en la parte Ultranza,
continúa, es un trabajo que se continúa realizando y se debe tomar todas las medidas de protección. Y eso ya depende de cada fiscal, pues nosotros tenemos la facultad de solicitar a la Policía Nacional que pueda custodiar, ¿verdad? No, custodiar personalmente al fiscal y hay veces también su domicilio. Bueno, eso era lo que mencionaba respecto a la seguridad, no solamente del fiscal Pecci, sino también relacionado a lo que podría ser su familia, su entorno cercano también, en torno a la situación de los fiscales en general, muy sentida también que se la escuchaba en ciertos momentos a la fiscal general del Estado en esta entrevista, en 24 horas. El caso Ultranza fue uno de los casos importantes. Hay que tener en cuenta de que hay casos muy grandes en el cual los fiscales están involucrados. Y aquí hablamos nosotros de fiscales que deben tener esa protección. Y el caso Ultranza es uno, pero hay que recordar de que el Ultranza es el más conocido. Sí. Pero hay otros también con el tema narcotráfico. Tratar de con esto debilitar a la institución en su lucha contra este tipo de hechos punibles, y en lo cual no lo van a lograr. Nosotros vamos a continuar. Ese es el mensaje. Dejen de hacer lo que están haciendo. Una señal clara del trabajo que está haciendo el Ministerio Público, de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el crimen transnacional, el terrorismo, la corrupción. Es un mensaje claro que ellos envían, pero es un mensaje claro que nosotros también le enviamos a ellos, que nosotros vamos a continuar trabajando, vamos a continuar en esta lucha porque queremos un país mejor. Es lo que están haciendo. Claro, porque lo que dicen, pues, el mensaje que hacer es más de amedrentar al grupo de fiscales y al Ministerio Público, ¿verdad? Y acá hay que ver si es que, y ella dice, no, afirmamos que nosotros seguimos con dureza todo esto y no nos van a hacer retroceder en esto, ¿verdad? Y lo decía el fiscal Delfino también, ¿verdad? En cuanto a tu primera pregunta, nosotros vamos a estar colaborando directamente con todo lo que soliciten nuestros pares de Colombia, tanto a nivel de fiscalía como a nivel de policía. La cooperación va a ser constante, ya dependerá de lo que los fiscales van y recogen allá en Colombia o qué elementos tienen para poder ver si acá nosotros si abrimos una carpeta o enviamos toda la información solicitada por Colombia. En el segundo punto que me hablabas del recorte presupuestario, es cierto, ha afectado muchísimo a la institución, ¿verdad? Y yo insto y solicito a los señores legisladores que no miren a la fiscal general del Estado, sino a la institución, porque es la institución la que necesita de las herramientas para seguir trabajando, seguir luchando contra estas organizaciones que hoy están enlutando al Ministerio Público y también al país, porque Marcelo Pecci era un gran patriota. Bueno, hablar un poquito de este proceso y lo menciona también de qué es lo que van a hacer y qué van a hacer la gente que vaya, ¿verdad? Y que va a colaborar con este caso en la investigación del caso Marcelo Pecci, ¿verdad? Por eso fueron los fiscales también al lugar. No, realmente yo tomé todas las medidas de seguridad. Es cierto, uno restringe mucho su vida, pero bueno, el cargo eso lo exige. Y bueno, las amenazas vienen, es normal cuando existe y cuando se realizan trabajos que golpean estructuras muy grandes y sobre todo las estructuras criminales. Reiteramos, en entrevista realizada en 24 horas a la fiscal general del Estado, vamos a continuar la lucha contra el narcotráfico. Estoy buscando, y vamos a ir ya quiero escuchar de vuelta, en segundito nada más,
lo que decía el comandante de la policía allá de Colombia sobre lo último que hay. Lo último que hay es la recompensa que ha aumentado, ¿verdad? Si tenemos a punto de él y podemos escuchar de vuelta lo que decía el jefe de la policía allá, sería sumamente interesante, porque eso es lo último que tenemos desde allá, ¿verdad? De que ha aumentado el monto de la recompensa para individualizar a la persona que está siendo buscada en este momento por los organismos de seguridad allá en Colombia. El general José Luis Vargas Valencia era el que hacía este anuncio poco después de la primera conferencia de prensa. El Gobierno Nacional, a través de la Policía Nacional, ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Las instrucciones del señor presidente son claras. Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados para llegar a los responsables en Colombia por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo para los autores intelectuales. Esta recompensa es pagada para cualquier persona que colabore con las autoridades colombianas y será pagada con absoluta reserva. Le pedimos a toda la comunidad que ayude a las autoridades en estas horas iniciales. Es muy importante para la Fiscalía, para la Policía, tener el máximo de información que nos ayuden precisamente a identificar y a ubicar a estos delincuentes. A todos los colombianos, a todas las personas que habitan en Colombia, ayúdenos. Recompensa, 2.000 millones de pesos colombianos. Cuadruplicado ya en cuestión de minutos esta recompensa que en un inicio se presentaba como 500 millones de pesos colombianos, y después de esto fue haciendo más publicaciones también el director general de la Policía de Colombia, explicando un poco también la labor investigativa. Dice que van a estar articulando tanto investigación como técnica. Se organizó un equipo internacional de búsqueda y localización de los delincuentes que causaron este hecho doloroso. Estén donde estén, responderán, dice, y vuelve a publicar ya este flyer con el monto actualizado. Y un poquito más abajo inclusive dice: helicópteros, buzos, dactiloscopistas y peritos morfológicos hacen parte de este grupo de expertos que desde un equipo interdisciplinario esclarecerá el homicidio del fiscal Pecci. Bueno, y mucha gente también, incluso colombianos y colombianas, que estuvieron reaccionando ante esta situación y lanzaban también duras críticas, no solamente a la Dirección de Policía de Colombia, sino también a los propios fiscales, al fiscal general de Colombia también, criticando mucho la gestión que se tiene y que se tuvo en estos últimos meses. Bueno, ojalá que en este caso tú verás con... está bastante, o sea, si uno ve la celeridad con el tema de la investigación, que aparezca ya esta fotografía y que ya exista una recompensa, es, digamos, un avance rápido. Claro, para hablar más todavía de una situación y un crimen de envergadura internacional para Así mismo. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos.